cualquier asesinato es cruel, pero quizás sea mucho más cruel asesinarte desde arriba, desde el cielo, cuando nadie te ve, desde donde nadie te ve, cuando menos te lo esperas y desde donde menos te lo esperas, porque no lo ves venir y mucho menos irse. La relatora de la ONU alerta que el cielo se está llenando de estos pájaros de la muerte. Un ejemplo, el asesinato del general Soleimani. Informa que 100 países tienen drones militares y un tercio de ellos poseen las armas autónomas más mortales. Soy Roberto de la Madrid y desde esta zona clave para entender la estabilidad mundial, detrás de la razón. Drones como el MK-1 Predator o como este MK-9 Reaper o el Hermes 900 y muchos más se están convirtiendo en un peligro para la humanidad. La relatora especial de la ONU, Agnes Callamard, exige detener los asesinatos con drones en el mundo. Alerta que los homicidios de altos oficiales por parte de Estados Unidos están sentando un precedente peligroso. La experta de Naciones Unidas dice que el asesinato del destacado general iraní Qasem Soleimani es ilegal. The main risk is that governments may elect to target official representative of another country and argue that they are doing so for the purpose of self-defense. A self-defense defined in a very elastic fashion. My report has an annex presenting a case study of the targeted killing of Iranian General Qasem Soleimani, concluding that his was a violation of the UN Charter governing the use of force and an arbitrary killing. No obstante, militares de Estados Unidos defienden lo que hicieron. Well, first of all, I think we need to clarify some of the terms. It was not an assassination. It was a death on the battlefield. Removing him from the battlefield was a de-escalatory measure. His death reduced the risk to our personnel overseas, both my diplomats and our military. El 3 de enero, un dron de la Fuerza Aérea de Estados Unidos asesinó al comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Qasem Soleimani. El ataque también dejó muerto al subcomandante Abu Mahdi al-Muhandis de las fuerzas de Al-Hashad al-Shabi y a varios de sus acompañantes. Saliendo del Aeropuerto Internacional de Bagdad, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que el ataque fue ejecutado por orden directa del presidente Donald Trump. Muchísimas gracias al equipo detrás de la razón, muchísimas gracias pues a usted, porque este programa es para usted. Y para que hablen todas las voces con plena libertad, que digan lo que quieran y usted pues es el que hace el propio análisis también, pero sobre todo la conclusión. Muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Está con nosotros Pablo Jofré Leal, analista internacional allá en Santiago de Chile. Gracias por estar aquí. Gladiador, como siempre te digo. Nuño Rodríguez, analista en Quijote Globe, en Madrid. Nuño, muchísimas gracias siempre por tenernos informados de todo lo que acontece alrededor de las decisiones internacionales. Antes de entrar con el asesinato del general Soleimani, vayamos con algo más general para el mundo entero. Nuño, te pregunto, cualquier asesinato pues es infame, pero es más infame asesinarte desde arriba, ¿no? Desde el cielo, cuando nadie te ve, como decía al principio, desde donde nadie te ve.
y desde donde no lo ves, ¿por qué silencioso? ¿A qué nivel ha llegado la humanidad, Nuño? Bueno, si tenemos que estar midiendo los asesinatos por la incapacidad que tiene uno de preverlos, está claro que el asesinato ha sido siempre siniestro. Que te envenenen, pues mismamente te está privando de cualquier capacidad de defensa. A día de hoy, los drones, que es el tema que nos atañe, están alcanzando un nivel de ataques quirúrgicos en un nivel teórico pues bastante espeluznante. Se está hablando ya de que tienen una autonomía de 1000 kilómetros, están hablando de que pueden estar cargando armas pesadas. Por un lado se nos está diciendo que es quirúrgico, pero después en el plano práctico, en el terreno, estamos viendo que no es tan quirúrgico, que está teniendo unos efectos devastadores. Ha habido ataques con drones que han llegado a matar a más de 200 personas. En Siria, en Afganistán, en otros muchos sitios, los drones han sido devastadores, con lo cual la propia propaganda, la propia publicidad del dron como un arma quirúrgica se barre por sí misma. Pero ciertamente la tecnología a día de hoy es bastante avanzada como para poder hacer estragos de una manera remota, sin poner en peligro tus fuerzas y haciendo un daño terrible a las fuerzas del oponente. Está claro que no es meter veneno en la taza de un rey de una manera directa. Estamos hablando que de una manera remota, lejana, puedes llegar a desarticular todo un ejército enemigo. O sea, y esto, el que posee la tecnología va a ser el que posea el control, como siempre. No es nada nuevo en la historia, simplemente estamos hablando ahora de que hay un marco legal que se supone que tenía que estar legislando, regulando todos los usos de la tecnología, y está cayendo, está siendo incapaz de poder hacerlo, y estamos viendo cómo una tecnología devastadora está siendo utilizada libremente a través de todo el globo por muchísimos países. Bien. Pablo, pues la misma pregunta: ¿hasta dónde ha llegado la humanidad antes de entrar con el asesinato del general? Te matan desde el cielo, sin previo aviso, sin juicio y sin la posibilidad de que te enteres. Háblame de la ética que rodea a un dron. Bueno, Roberto, ética en un artefacto de estas características, es difícil darle un marco ético al uso de estos aparatos, ¿no? Más aún, la propia relatora especial de la ONU, Agnes Callamard, dirige una oficina que habla sobre ejecuciones arbitrarias, sumarias, y eso te da el tenor de lo que estamos hablando. Es decir, son ejecuciones al margen de la ley, violatorias absolutamente de las leyes internacionales. Es una muerte que te viene desde el aire en forma sorpresiva y brutal. No hay manera de poder detener un ataque de un Hermes, de un Predator o cualquiera de los artefactos de estos aviones no tripulados, ¿no? Difícil hablar de ética cuando lo que se está haciendo es, no solo, como decía el amigo de España, no es solo selectivo, se ha usado ampliamente, masivamente, pero lo más brutal es que el uso selectivo de este tipo de artefactos lo que muestra es premeditación, alevosía, y eso no tiene ética, no tiene moral, no tiene en definitiva aquel romanticismo que tenían las viejas guerras que se supone eran de cuerpo a cuerpo. Eso ha sido superado ampliamente y ha sido superado por este tipo de instrumento y de tecnología que va específicamente a causar un daño y un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que es capaz de hacer la tecnología frente a un enemigo, frente a un adversario, frente a alguien que está desprevenido y le llega esta muerte como un rayo desde el cielo, eliminando todo lo que hay alrededor. Es decir, estamos hablando efectivamente de un indicador que la ética, la moral, el honor o cualquier otro concepto que queramos usar respecto a un enfrentamiento ha sido superado ampliamente por este tipo de artefactos. Estamos entrando en una era, además de ejecuciones sumarias y arbitrarias, a miles de kilómetros de distancia, donde un personaje se sitúa en un cajón, en un container, y maneja cual si fuese un juego, un videogame, este tipo de asesinatos. Además hay una especie de suspensión de la responsabilidad. Yo no sé lo que pasa cuando aprieto el botón, simplemente sé que este avión no tripulado va por un blanco, un objetivo, yo aprieto el botón y lo que pase ahí
me voy a almorzar, me voy a mi casa, me voy con mi familia y lo que suceda no tiene importancia para mí. Por tanto, hay también una moral personal, particular, propia, que está afectando también muchas veces las relaciones de un punto de vista social y familiar de personajes que suelen terminar. Hay varias películas en ese aspecto, Roberto, que son interesantes, que suele afectar incluso las relaciones familiares de estos personajes que llevan la muerte desde el aire. Pues como no, luego también nos entrenan con las maquinitas de videojuegos, pues ya están entrenados y además no los exhiben porque pues no les conviene, pero me imagino que podría estar con la palanca en una mano y con otra una hamburguesa y hablando por teléfono, ¿no? Y ¡pum! Ahí le das. A ver, Nuño, decías hace un rato que no entendí que también es la capacidad para no prever el ataque, no entiendo eso, y ahora sí de lleno con el asesinato del general Soleimani, que dice la relatora de la ONU que fue ilegal, y yo te pregunto, ¿que hay asesinatos legales y asesinatos no legales, o cómo está esto, por favor? Pues el reporte que ha hecho la funcionaria de Naciones Unidas es bastante interesante. En un principio, cuando empecé a leerlo, pensaba que iba a ser bastante partidista, bastante parcial, como suelen ser los reportes de esta señora, pero la verdad que he encontrado una capacidad, una profundidad de pensamiento bastante interesante, aparte de una amplitud legislativa bastante espeluznante, porque resulta que sí, que incluso dentro del derecho humanitario sí que estamos teniendo bastantes vericuetos, bastantes subterfugios legislativos como para poder cometer asesinatos selectivos. En un primer supuesto nos están diciendo que se podría llegar a pensar, se podría llegar a probar si es una manera de defensa propia. Si estamos esperando un ataque inminente, podemos llegar a tomar las medidas oportunas para poder abortarlo. En otro supuesto nos están diciendo que se puede llegar a cometer un asesinato selectivo en aras de impedir que una población pueda sufrir las consecuencias de la guerra de una brigada, de una milicia que esté a punto de entrar, por ejemplo, en una ciudad. Se podría llegar a atacar esta milicia para que no entrase en una ciudad. Después nos están dando otro marco legal que nos está impidiendo la privación de la vida de una manera arbitraria. Esos son los tres marcos legales en los que se está moviendo el reporte de las Naciones Unidas y están dando unas expectativas y unas ideas bastante complicadas a lo que es el marco regulatorio del derecho, porque sí que se puede llegar a pervertir el derecho de tal manera que te pueda llegar a probar cosas que son éticamente reprobables por todos los sentidos. Yo recomiendo activamente la lectura de este reporte, porque es bastante complejo como para poder aprender en qué clase de mundo nos estamos moviendo, desde la tecnología que puede llegar a matar hasta la legislación que lo puede llegar a justificar. No estamos hablando simplemente de que matar es malo o matar está justificado. Estamos teniendo unas razones filosóficas, unas razones legales y unas justificaciones más o menos partidarias e interesadas de los actores en juego que pueden llegar a dar una mentalidad un poco más abierta de la complejidad que supone la guerra. No estamos hablando de un juego de noticias de unas o de otras, estamos hablando de unos juegos de poderes bastante complejos en los que cada uno se va a defender con todas las herramientas que tengan, desde la legislación, la filosofía, la tecnología, el armamento y la política, con uñas y dientes. No estamos hablando de un asunto sencillo. Lo que ha sucedido con el general Soleimani es algo muy complejo que puede llegar a minar muchos de los aspectos del derecho internacional. Perfecto. A ver, Pablo, veía que como que no te convencía algo, pues ya para qué te pregunto, primero vamos en la réplica sobre el asesinato. Sí, Roberto, y lo que pasa es que a partir de la interpretación que escucho del colega de España, creo que el fondo del documento, el fondo del informe, es que la señora Calamar ha sostenido claramente. No hay interpretaciones ahí respecto al uso o no uso de este tipo de armas para tratar de justificarlo legalmente. Lo que hay es una crítica al uso de este tipo de armas en función, que dice la señora Calamar claramente, que es el primer incidente conocido en el que un Estado, Estados Unidos, invoca lo que llama defensa propia como justificación para un ataque contra un funcionario de gobierno fuera de un conflicto armado. Es una crítica. Lo que está diciendo claramente es que
Señores, no se puede usar esto. ¿Y sabe por qué no se puede usar? Porque puede servir como fundamento a otros regímenes, y en esto pienso en Israel y Arabia Saudí, que suelen usarlo, que han cometido actos de esta naturaleza y pudiesen seguir entonces los pasos de Washington en función de decir, mire, esto es en función de defensa propia. Yo lo estoy haciendo porque sabe, el teniente general Qasem Soleimani estaba pensando atacar unas bases militares en Irak. Por tanto, yo me adelanté y lo que hice fue, a través de este avión no tripulado, lanzar un par de misiles y destruir esa amenaza. Y es el argumento que usa John Bolton también, pero además le da la justificación constitucional, que la Constitución norteamericana permitiría este tipo de asesinatos extrajudiciales y extraterritoriales. Y es la justificación que da también Mike Pompeo, añadiéndole además, Roberto, el hecho que no reconocen a este Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del cual se retiró Estados Unidos, en función de las críticas que se le han hecho a Estados Unidos por sus crímenes y las críticas que se han hecho a aliados de Estados Unidos, como el caso de Israel. Yo lo que veo en el informe de Calamar es precisamente una crítica severa, certera, a la violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Y dice con claridad finalmente: los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacionales, ni la justicia. Todo el informe de Calamar da cuenta entonces de que el acto de asesinato de Qasem Soleimani es arbitrario, es ilegal, va contra las leyes internacionales y además pone en peligro la paz mundial. Bien, ojalá que cambiaran los drones por drones 4K y entonces grabaran el arreglo pacífico de una cena, y eso sí, un chiste para quitar la atención. A ver, Nuño, pues dice Pablo que no, que está clarísimo, no es como lo decías tú, complejo, sino es clarísimo lo que está diciendo la relatora de la ONU. ¿Cómo es? La relatora de la ONU está teniendo una visión concreta después de hacer una exposición de motivos legales que te pueden llegar a usar, a esgrimir los diferentes actores. El propio contertulio lo ha explicado muy bien, que en el propio documento te está dando la estrategia legislativa que va a utilizar Estados Unidos. Y es una estrategia legislativa que puede llegar a tener una base solvente, una base jurídica solvente, que puede llegar a tener una justificación dentro del derecho internacional, y que es algo que debería de dirimir un tribunal internacional de una manera neutral, porque los argumentos que se pueden llegar a esgrimir, como he dicho previamente, pueden llegar a ser bastante peligrosos a la hora de hacer una lectura del derecho internacional. Por supuesto que la relatora al final ha acabado diciendo que el asesinato de Soleimani ha sido algo ilegal, y más concretamente por una cuestión bastante complicada, como es la implicación de un tercer estado que se supone que era aliado de Estados Unidos, con lo cual es imposible decir que estaban en una zona de conflicto, y porque junto a general habían fallecido otros militares también de este propio país. El asunto jurídico en la muerte de Soleimani es muy compleja jurídicamente, no es algo sencillo. Estamos hablando, por supuesto, de una actuación arbitraria, y después estamos teniendo un cuerpo legislativo enorme que nos puede llegar a dar un juicio profundo de años. Pero Nuño, una pregunta: al decir tú que es una acción arbitraria, pues ahí ya le estás quitando toda la complejidad, ¿no? Es como simple, se violó, punto. O sea, ya no veo lo complejo que dices después. Porque te lo pueden llegar a justificar. Es que el tema en el propio documento también están hablando de que puede llegar a haber lagunas legales, porque previamente había conflictos irreflejables entre Irán y Estados Unidos. Es una acción de guerra, no es una acción de guerra, son acciones hostiles, quién disparó la primera vez. Es un asunto bastante complejo. Yo no lo justificaría y daría esa razón tan fácilmente. Ahora mismo también Irán ha acusado al presidente de los Estados Unidos de asesinato y ha pedido su detención internacional. Si esto se puede llegar de alguna manera a cuajar, a cristalizar, a tener un bombo dentro de las instituciones internacionales, sería mucho más complejo todo el asunto, porque tenemos que tener en cuenta que este asesinato del general ha sido directamente ordenado por el presidente de los Estados Unidos. No estamos hablando que hay ninguna otra justificación ni ningún órgano menor involucrado en el asunto. No es una cosa sencilla, no es un asunto sencillo lo que puede llegar a haber en los tribunales. Bien, y si es que hay tribunales, porque pues luego no los reconocen nadie. A ver,
Querido Pablo, Irán ha dicho junto a otros gobiernos como Siria, el gobierno de Siria, de Irak, que Soleimani era necesario para luchar contra el terrorismo y narcotráfico, o sea que su asesinato, además de ilegal, es contra la lucha del crimen y que también, bueno, pues Soleimani ayudó a exterminar a los terroristas. También se podría preguntar que su muerte estaba buscando dar más acción a los mismos terroristas. Por favor, y la réplica de lo que nos estaba diciendo Nuño, que era tu réplica a la tuya, por favor. Primero con la réplica o el complemento quizás a lo que hemos estado conversando. La relatora de la ONU dijo con claridad que la comunidad global necesita hacer un balance de la evolución de los drones. Necesita hacer un balance de lo que está sucediendo con el uso de estos aviones no tripulados y examinar los desafíos que plantea el cumplimiento del derecho internacional. Eso es en lo global, es bastante teórico, pero lo claro, lo práctico, lo concreto es definir el uso de estos aviones no tripulados como ilegales en función del asesinato del general Qasem Soleimani. Así que en ese plano lo que se necesita sin duda es regular el desarrollo, la proliferación, la exportación, el uso que se está haciendo de estos aparatos. Pero cuando tú haces un informe de una relatora en función del uso de determinada arma, con la ilegalidad que significa de atentar contra un funcionario internacional, contra un funcionario de un gobierno, en una visita internacional a otro país, estás hablando de un asesinato selectivo, ilegal, arbitrario, una ejecución. Para mí eso es bastante claro. Lo que se determina después por tribunales es otro aspecto, es otra situación. Así que en ese plano creo que la claridad del relato, del informe de la relatora es fundamental. Lo otro son interpretaciones que, tal como dices tú, habría que ver si el tribunal lo toma o no lo toma. Así que en ese plano también va el fundamento y los alcances que tiene este informe. Y con relación a Qasem Soleimani, indudablemente su asesinato tenía la función de poder proteger todo lo que significa lo que venía protegiendo Estados Unidos y sus aliados regionales, a los grupos terroristas takfirí, a la acción que Arabia Saudí ha estado realizando contra Yemen, a las acciones que Israel realiza contra Palestina, a los intentos de fragmentar a Siria por parte de estos movimientos terroristas desde el año 2011, a los intentos también de balcanizar a Irak desde el año 2003. Qasem Soleimani representaba la coordinación, la acción, el ejemplo y la estrategia de lucha contra los grupos terroristas. Y sin duda era un enemigo, así sindicado por los propios Estados Unidos y la propia entidad sionista, como un enemigo a eliminar. Fueron declaraciones propias de estas dos entidades, de estos dos regímenes, respecto al teniente general Qasem Soleimani. Así que su ejecución, su atentado y terminar con su vida, lógicamente, tiene un objetivo militar estratégico. Y por ello el lamento, sin duda, de aquellos grupos, movimientos y organizaciones, tanto del Líbano, de Siria, de Irak, como de propia Palestina, lamentando la muerte del general Soleimani, pues representaba la resistencia y la lucha contra grupos, movimientos y el fundamentalismo wahhabi en la zona, que indudablemente ha contado con el apoyo de Estados Unidos, de Israel y de Arabia Saudí. Gracias, pues se me quedan muchas preguntas ahí y esto da para mucho más, como también dice Nuño. Dijo Calamar, la guerra corre el riesgo de ser normalizada como una compañera necesaria para la paz y no su opuesto. Muy interesante, ahí se las dejo. Gracias, Pablo, gracias, Nuño, un abrazo. Gracias, Roberto. Gracias. Pues bueno, ya nos vamos. Para que haya guerra, yo creo, para que haya guerra se necesitan psicópatas, locos, egoístas. Para que haya paz se necesita un valiente. Honestidad y transparencia. Coherencia, pero sobre todo valentía. Valentía no para morir, pelear o hacer la guerra, no. Valentía para usar eso que siempre hablamos, para usar el amor y convencer al otro de que está humillándonos, pisoteándonos. Valentía para no hacerle el juego ni darle por su lado, no. Ni para agachar la cabeza públicamente, no. Valentía para contener con un abrazo y hacer que cambie la actitud. Y si no se puede porque el otro es un criminal, pues nosotros tenemos que decir que sí se puede, porque nosotros no somos como ellos, engañadores o deshonestos. No para ser sometido ni para aceptar lo que el otro dice, porque eso violaría la condición de la supervivencia, violaría la vida y detendría el avance y evolución de la humanidad. Buenas noches.